El contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. Ok, ¿qué ha sucedido entonces en el mercado esta última semana? Entre el 15 y el 22 de mayo. El 15 de mayo el mercado ha cerrado en 2122.73 puntos y esta semana ha sido nuevamente, al igual que la anterior, bastante tranquila, sin movimientos muy bruscos, hasta aburrida nuevamente, pero el mercado ha acabado subiendo otra vez y ha terminado en 2126.06 puntos, lo cual significa un crecimiento del 0,16%. Como les decía, una semana bastante tranquila, muy parecida a la anterior, pero el mercado se ha seguido manteniendo por encima de los niveles de resistencia y de los niveles récord en la historia que se habían registrado. Así que con un movimiento bastante horizontal, bastante lateral en esta semana, pero como les digo, sin mayores sobresaltos. Otra cosa que me ha llamado la atención es que se han registrado volúmenes muy bajos. Es decir, puede ser por aquel viejo dicho que dicen sell in May and go away, o sea que todo el mundo debería vender en mayo y apartarse del mercado, más o menos lo que quiere decir ese dicho, pero realmente hay muy poco volumen en el mercado. Las transacciones se están registrando con volúmenes muy bajos. Otra cosa que ha sucedido en la semana importante, digamos, es que Yellen, la presidente de la Fed, ha dicho que este año se podrían subir las tasas si la economía mejora, pero que las subidas, si es que se dan, serían muy lentas y que tomarían varios años hasta que se normalicen. ¿Será en junio? Como siempre, Yellen no es clara, nunca es clara en sus declaraciones, nunca pone, por lo menos en lo que se refiere a hablar sobre marcos de tiempo o plazos bastante claros, nunca habla de plazos bastante claros, siempre es muy ambigua. No ha dicho que no va a ser en junio, no ha dicho ni siquiera cuándo podría ser. Yo sinceramente no creo que sea en junio. En todo caso, si se animan a dar el paso los de la Federal Reserve, será en septiembre. Y bueno, según lo que dice por lo menos la presidenta, las subidas van a ser tan lentas y tan pausadas que va a tomar muchos años en volver a la normalidad de las tasas. Así que, en todo caso, si se da una subida de las tasas, no creo que afecte demasiado al mercado. Es más, posiblemente le pueda traer más bien algún tipo de beneficio. Bueno, veamos qué va a suceder. No nos queda más que esperar en este caso. Y los datos de la economía de Estados Unidos que se han conocido en la semana han estado bastante decentes, digamos, no tan... si se acuerdan, la anterior semana les decía que estaba viendo una cierta deterioración en los datos. Sin embargo, esta semana han aparecido datos un poco más alentadores, no gran cosa, pero algo mejor de lo que yo personalmente esperaba. En lo que se refiere a Housing Starts, digamos, lo que se esperaba, el mercado esperaba 1.019.000 y se han presentado 1.135.000, mejor de lo que se esperaba. El tema de construcción, entonces, en este caso, ha dado una sorpresa positiva. Y los building permits, es decir, los nuevos proyectos que están siendo aprobados, se esperaban 1.065.000 y se han reportado en realidad 1.143.000, lo cual también está mejor de lo que se esperaba. Y ese es siempre el tema de construcción es un buen síntoma, ¿no? Es un buen signo. Bueno, como sabemos, los minutos de la FOMC, básicamente el resumen más importante es lo que les comento, que ha dicho la presidenta Yellen. En cuanto a empleos, se esperaban 270.000 nuevos reclamos o reclamos iniciales y se han presentado 274.000, básicamente alineado con lo que se esperaba, ¿no? Algo peor, pero alineado.
Y los reclamos que continúan o continuos, se esperaba 2.250.000 y se han presentado 2.211.000, mejor de lo que se esperaba. En cuanto a ventas de casas, en este caso se estaba reportando las ventas de casas existentes. Se esperaba 5.024.000 y se han reportado 5.004.000. Así que esto bastante alineado también con lo que se esperaba, un poco menos de lo que se esperaba, pero no es dramático. Y en los datos de inflación, el CPI se esperaba 0.1%, se ha reportado 0.1%, y el Core CPI se ha presentado, se esperaba 0.2% y se ha reportado 0.3%, lo cual es un poco más alto de lo que se esperaba, pero yo tampoco no lo veo nada dramático como para alarmarse. Es más un dato, no hace una tendencia, y la tendencia en todo caso en el CPI y el PPI no es una tendencia inflacionaria, por lo menos hasta el momento. Así que como pueden ver, los datos han estado bastante decentes, lo cual también un poco me ha tranquilizado personalmente, porque yo estaba ya un poco preocupado porque veía realmente un deterioro más o menos en las últimas semanas en los datos que estábamos conociendo. Desde el punto de vista técnico, si se acuerdan, habíamos definido un área de resistencia, ¿no es cierto? Donde justamente la anterior semana habíamos terminado básicamente sobre este nivel de resistencia. El mercado había cerrado básicamente en el nivel de resistencia, y eso eran niveles récord del mercado. Esta semana se han vuelto a alcanzar nuevos niveles récord en el mercado, es decir, se ha roto esa resistencia y prácticamente toda la semana se ha movido el mercado de manera muy lateral. Como ustedes pueden ver, las últimas 5 velas justamente son las que se refieren a la última semana, y esas 5 velas están todas por encima de este nivel de resistencia, bastante lateral, pero no hay una tendencia, no se ha presentado ni una tendencia alcista ni una bajista, básicamente lateral, pero se ha respetado este nivel. O sea, lo que aparentemente estaría sucediendo es que el nivel de resistencia que teníamos antes ahora se hubiera convertido en un nivel de soporte, por lo menos durante la semana que ha pasado. Veremos qué sucede durante esta semana. Esta semana va a ser corta, además, porque el lunes es feriado, así que vamos a tener una semana corta. Seguramente los volúmenes van a seguir bajos, así que cualquier cosa que pueda suceder en el mercado con volúmenes tan bajos es un poco dudoso. En todo caso, son datos que hacen dudar, ¿no? Porque cuando se registran volúmenes altos y pasa algo importante en el mercado, entonces uno puede tomar más en serio eso que ha sucedido. Pero cuando los volúmenes son tan bajos, si se da una bajada o una subida en el mercado, tampoco, ninguna de las dos cosas es muy creíble con esos niveles de volumen. Así que, bueno, veamos lo que va a pasar. Yo creo que va a ser una semana bastante tranquila nuevamente y con volúmenes muy bajos otra vez. Desde el punto de vista de miedo en el mercado, el índice de miedo en el mercado ha seguido registrando niveles muy bajos, alrededor de 12, no nos movemos mucho de ese nivel de 12. La anterior semana hemos cerrado en 12.38, esta semana un poco más bajo, inclusive 12.13, pero nos mantenemos en el nivel de 12 más o menos. En cuanto a los contratos, al ratio de contratos put y call, la anterior semana habíamos cerrado en 0.83, esta semana en 0.89, básicamente lo mismo. O sea, es decir, el sentimiento en el mercado parece estar nomás todo tranquilo, nadie está muy preocupado, y bueno, puede ser que se sigan registrando, como les digo, semanas muy aburridas como las que hemos tenido estas dos últimas. En cuanto a los anuncios de ganancias, hemos tenido algunas más que han reportado. Ya prácticamente todas las compañías del Standard & Poor's 500 han reportado y las tendencias se siguen nomás manteniendo. El 68% ha reportado con sorpresas positivas, el 23% con sorpresas negativas, y el 9% básicamente ha reportado de acuerdo a lo que se esperaba, ha alcanzado las expectativas que se esperaban en el mercado. ¿Qué nos espera la siguiente semana? Bueno, la siguiente semana, a pesar de ser corta, hay nomás bastante información de la economía de Estados Unidos.
tenemos más datos del mercado inmobiliario. Vamos a ver lo que son New Home Sales. Otro dato muy importante es el Consumer Confidence, que también lo vamos a conocer. Como siempre, los días jueves, los Initial Claims y los Continuing Claims, los datos referentes al empleo. Luego tenemos los Pending Home Sales. Pero yo creo que el dato más importante, por lo menos para la siguiente semana, justamente se va a dar el día viernes, que es nueva información acerca del GDP, ¿no? Del Producto Interno Bruto. Como ustedes pueden ver, se espera más bien un pequeño decrecimiento en el GDP, es lo que se está esperando en el mercado, un menos 0.7%. Si este reporte es mejor de lo que se espera, es decir, por lo menos no es más bajo de 0.7, es decir, no se reporta, digamos, un decrecimiento del 1 o algo más del 1, entonces yo creo que el mercado va a continuar nomás como está hasta ahora. Si más bien es malo, puede ser que eso repercuta en el mercado y podamos vivir una pequeña corrección. Habrá que esperar, como les digo, yo creo que este va a ser el dato más importante que vamos a conocer la siguiente semana. Y también el viernes vamos a conocer lo que es el Michigan Sentiment, que bueno, siempre hacemos seguimiento porque es bueno conocer cómo está el sentimiento de la población acerca de la economía. Entonces, como pueden ver, la siguiente semana vamos a tener nomás bastante información, a pesar de que el lunes, como les digo, es feriado y el mercado no va a estar trabajando. Ok, entonces con esto terminamos nuestro análisis de la semana y nos estaremos viendo la siguiente. Muchas gracias por ver este video y hasta pronto.